Y estamos en febrero, mucho viento y muchos papalotes. Y si a usted le gustan, tiene que ver la siguiente exposición. Llenos de colores, formas diversas, hechos con distintos materiales, así son los papalotes que llegaron al Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Del náhuatl papalotl, que significa mariposa, fue la definición que dieron los indígenas a estos cometas a su llegada con los españoles. El MAP, desde el 2008, ha promovido esta tradición por medio del concurso de papalotes, con la finalidad de que los asistentes disfruten de las creaciones de los artesanos participantes. La intención que esto fue una actividad que generara la convivencia familiar, la convivencia en el barrio, a los cuates, en la escuela. Entonces empezamos a generar esto y por otro lado que también hubiera un juego interdisciplinario. 18 papalotes son los concursantes. Todos ellos serán expuestos en el patio de este museo. Elaborado durante una semana y hecho por más de 300 hojas de tamal, el Totomostle Ajolotl fue el ganador del primer lugar. Lo hice de hojas de tamal y lo hice porque pensé en Xochimilco, en los ajolotes. Usted puede apreciar a los ganadores hasta el 30 de abril del 2017 en el MAP. Con información de Karen Ramos e imágenes de Andrés Brito, 21 Noticias.